oraintxe txanda Zeinpro taldeak Trinity Inf taldea. Hain zuzen ere, konexioa dagoeneko beraiekin badaukagu con Trinity Inf de Zeinpro, que será el cuarto centro al que nos dirigimos para una nueva presentación de esta ronda final de presentaciones de Donostia Innovation Challenge. Muy buenas, ¿nos escucháis? Perfecto, activado. Bueno, pues el sistema es el siguiente, tenéis 3 minutos para hacer la presentación y luego 2 minutos el jurado para daros un feedback. ¿De acuerdo? Venga, pues 3, 2, 1, ¡aurrera! Bienvenidos al futuro del transporte. Somos Trinity Inc. y con nosotros no volverás a llegar tarde a ningún sitio. Soy Valeria y con nuestro equipo te queremos presentar a Trinity. Vale, el problema principal en el transporte público es que la información está mal gestionada o si no también que nos falta mucha información. Entonces, ¿cuántas veces hemos ido a una parada y no sabemos dónde mirar en la información y nos hemos obligado a preguntarle a alguien? Lo que nosotros proponemos es acabar con esto y ofrecer una mejor gestión al usuario. Muchas aplicaciones del mercado presentan diversos problemas que hacen inviable el servicio a los usuarios. Y esto afecta a la gente que utiliza principalmente el transporte público usualmente, como podría ser un ejemplo, los estudiantes de universidad. Que hoy vamos a mejorar, queremos mejorar los horarios, queremos implantar GPS que puedan ser más precisos. También queremos, con la pandemia, queremos dar una cifra del aforo en el transporte donde vayas. En el mercado hemos encontrado que las aplicaciones solo nos venden horarios, paradas y líneas. Nosotros te queremos ofrecer unos horarios más precisos, la información del aforo, entre otros. ¿Por qué lo vamos a hacer? Porque queremos una mejor información sobre el transporte. No. Como hemos mencionado antes, hemos creado una aplicación para los usuarios del transporte público para proporcionarles una información muchísimo más precisa. En nuestra aplicación podrás elegir entre varios idiomas y donde tendrás que crearte una cuenta, insertando la información que te pide, la cual te llevará al menú principal donde podrás elegir las líneas que quieras, las líneas alternativas si ha ocurrido algo, cómo va el transporte de lleno, por el tema coronavirus y retrasos que ha habido. También puedes añadir líneas favoritas para no perderte. Como podéis ver, nuestra empresa genera beneficios desde su primer año, teniendo su pico en el primer año y estabilizándose en los años posteriores a una ganancia de alrededor de 600 euros. Gracias por vuestra atención y seguimos en las redes. Bueno, pues fíjate, una presentación directa, les ha sobrado hasta tiempo, la falta de información en el transporte. Eider, valoración también de esta presentación. Pues la verdad que me ha gustado mucho, me ha parecido muy profesional además la presentación del producto, que tenéis ya casi hecho como un demostrador muy bien presentado. Bueno, yo me dedico también al desarrollo de aplicaciones y es muy importante cuando se presenta la aplicación el poder hacer esa parte de la presentación de manera correcta y así, que atraiga, ¿no? Creo que lo habéis hecho muy bien, que era una parte, yo creo que crítica en vuestra presentación, está resuelta de manera sobresaliente. Igual sí que tengo una pregunta acerca habéis comentado que os dirigís a un público de estudiantes universitarios. ¿Es ese público el que va a ser el usuario? ¿También va a ser vuestro cliente pagador? ¿O habéis hecho el análisis de este tipo? ¿O creéis que es igual un análisis que tendríais que hacer a futuro de manera más completa? Habíamos planteado en un principio venderle la aplicación al ayuntamiento y después hacer su mantenimiento para que de esta manera los usuarios como los universitarios puedan descargársela gratuitamente. También lo pueden utilizar personas de una tercera edad o más adultas, porque es bastante sencilla la aplicación y es muy bien. Sí, pero está enfocado más a los estudiantes. Muy bien. Pues Gracias. Enhorabuena, de verdad. Ya habéis visto que también la felicitación de los miembros del jurado.
Zein Pro, muchísimas gracias. Trinity Gracias a Inf vosotros. también. Vale, eta zorte on.